buenos días amigos, hermanos en el Señor, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy, sábado de Evangelios, nos corresponde el Evangelio de Mateo, los capítulos del 14 al 16. Empecemos pues con nuestra lectura. Mateo capítulo 14. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Alimentación de los 5,000. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios.
Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Le rogaban que les deje tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. En este capítulo 14 de Mateo vamos a ver varios temas. Primero, la muerte de Juan el Bautista. Luego estamos hablando de la alimentación de los 5,000. También habla de Jesús andando sobre el mar y cuando Jesús sana enfermos en Genezaret. En la primera parte, la muerte de Juan el Bautista, para Herodes era un terror Juan el Bautista, porque tenía palabras tan duras, no solamente contra el rey, sino contra todos aquellos religiosos. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista le dice directamente a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, de su hermano Felipe se refiere. Ahora, el carácter firme de Juan el Bautista pues es inspirador para todo creyente que no se amilana ante las circunstancias en las cuales puede vivir. De Juan el Bautista fue Jesús que decía: no se ha levantado un profeta mayor nacido de mujer que Juan el Bautista en todos los tiempos. Él fue elegido para preparar el camino del Señor, allanar el camino de las sendas derechas del Señor. Su prédica fue tan simple, pero tan profundo cuando dijo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mismo mensaje es el mensaje que debemos seguir predicando, porque sin arrepentimiento nadie podrá ver la gloria de Dios. Luego, en los versículos 13 al 21 habla acerca de la alimentación de los 5,000. Este fue un milagro, pero un milagro que Dios hace siempre tiene un propósito. En este milagro de la multiplicación de los panes vemos la compasión de nuestro Señor Jesucristo por las personas. En los versículos del 20 al 21 dice las Escrituras que comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Dios proveyó, Dios multiplicó y Dios sació el hambre de pan en las personas, es decir, el hambre físico. Y esto es un hincapié para hablar acerca del pan espiritual, el pan que desciende del cielo. Cuando dijo después en Juan: yo soy el pan del cielo, el que come de mí tendrá vida eterna, y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. En los versículos del 22 al 33 vemos este episodio cuando Jesús anda sobre el mar. En este episodio, cuando Jesús anda sobre el mar, no se sube a ninguna de las barcas para cruzar a la otra ribera del río, sino lo hace andando sobre el mar. Luego en el versículo 25 dice: mas en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, es decir, más o menos estamos hablando desde las 3 de la mañana a 6 de la mañana llegaría a ser la cuarta vigilia. Recordemos que para los judíos el día y la noche son distintos, no es el mismo. Hay 12 horas que es de día y 12 horas de noche. Para ellos el día no tiene 24 horas, sino 12 horas. Por eso cuando vemos en las Escrituras 40 días y 40 noches, porque separa ellos el día de la noche, así como lo habla en Génesis, en la creación, ¿no? Entonces, esa misma idea se plasma aquí. Entonces, la cuarta vigilia llega a ser más o menos en la madrugada de 3 a 6 de la mañana. Y los discípulos, al ver a Jesús andando sobre el mar, ellos se espantaron de miedo porque dijeron: es un fantasma. Esta es una creencia muy típica de los griegos,
cuando ellos creían en fantasmas, en demonios y en muchas creencias ancestrales. Y Jesús le dijo: tened ánimo, yo soy. Y el término muy característico de decir yo soy, pues representa a Jesús mismo, o el Señor mismo, Dios mismo. Y al instante Pedro dijo: si eres tú, Señor, manda que yo también ande sobre el mar. Y Jesús le dijo: ven. Inmediatamente Pedro abandonó la barca y estuvo andando sobre el mar. Pero de pronto el viento empezó a atemorizarle a él y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió su mano y le salvó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto nos ilustra pues que muchas veces dejamos nuestra mirada de Dios y vemos las circunstancias en las cuales estamos viviendo y no nos agarramos de las manos de Dios. Ahora escuchemos el capítulo 15, lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo:
Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús sana a muchos. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Alimentación de los 4,000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. En este capítulo 15 de Mateo vamos a ver algunos temas interesantes, como lo que contamina al hombre, ¿no?, hasta el versículo 20. Luego vamos a ver la fe de la mujer cananea. Continuamos también en el versículo 29, cuando Jesús sana a muchos. Y también vamos a ver la alimentación de los 4,000. En la primera parte, cuando Jesús habla acerca de lo que contamina al hombre, habla acerca de quebrantar la ley de Dios por la tradición. Y la tradición, ¿qué era? No era otra cosa más que mandamientos de hombres. Y no podemos quebrantar los mandamientos de hombres para quebrantar la ley de Dios. Y Jesús les exhorta recordando la profecía de Isaías cuando le dice: hipócritas, bien profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es lo que estaban haciendo. Las tradiciones son mandamientos de hombres, mientras que la ley de Dios son mandamientos eternos. Y estaban anulando la ley de Dios por la ley o mandamientos de hombres. Luego, en los versículos 21 al 28, vemos la fe de la mujer cananea. Esta mujer no era del pueblo de Israel, sino era gentil. Pero ella tenía una gran necesidad. Tenía una hija gravemente atormentada por un demonio. Y como toda madre, pues se desespera ante tal necesidad y va y clama y dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús tiene 3 reacciones ante esta petición. Primero, Jesús ignora y se pasa de largo. Luego vemos que Jesús discrimina a esta mujer por no ser del pueblo de Israel. Y finalmente Jesús le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos, es decir, a los perros. Entonces esta mujer, no tomando en cuenta ello, dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y dice la Biblia que Jesús se maravilló de la gran fe que tenía esta mujer, y producto de ello aquella mujer recibió su milagro. ¿Qué nos enseña esto?
Muchas veces en nuestras oraciones y en nuestras peticiones legítimas vamos a sentir como que Dios nos ignora. A veces como que Dios no discrimina porque Dios contesta a otros y a mí no. Y a veces nos vamos a sentir que también nos sentimos aludidos o insultados. Pero es el proceso que Dios hace para que nuestra fe empiece a crecer. Entonces esto nos enseña a no desanimarnos, a continuar con una fe tan igual como en el principio y no desmayar. Luego en los versículos del 29 al 31 vemos cómo Jesús sana a muchos enfermos, tales como cojos, ciegos, mancos, y todos estos son características de las señales que iba a hacer el Mesías. En los versículos del 32 al 39 vemos el milagro de la multiplicación de los panes de los 4,000. Tan igual como la alimentación de los 5,000 se repite aquí y siempre resalta la compasión de Dios para la humanidad, para los seres humanos que seguían. Dice, porque 3 días han estado conmigo y no quiero enviarlos sin comer, no vaya a ser que se desmayen. Y la Biblia resalta que todos comieron y se saciaron y sobró 7 cestas. Así es nuestro Dios. Añada bendición a su palabra. Ahora continuemos con nuestra lectura del último capítulo de este día, el capítulo 16. Mateo capítulo 16, la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le era dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús anuncia su muerte.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En este capítulo 16, los religiosos le demandan señal. Dice que los fariseos se acercaron para que el Señor le mostrase señal del cielo. Y el Señor les demuestra que son hipócritas. Y así lo dice, ¿por qué? Porque la generación mala y perversa y adúltera demanda señal, pero no se le dará señal, sino la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Entonces hablaba de sí mismo, que 3 días el Señor estaría en el corazón de la tierra, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, es decir, de su sacrificio pascual. Y continuando con este mismo, también habla acerca de la levadura de los fariseos. Los discípulos entendían que tal vez les hablaba de la levadura de los panes, pero Jesús estaba hablando de la levadura de los fariseos, es decir, una doctrina adulterada. La levadura en la Biblia siempre habla de contaminación, del pecado. Luego, en los versículos del 13, habla acerca de la confesión de Pedro. A la pregunta que Jesús les hace y les dice: ¿quién dicen que soy yo? Y la gente dice, algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres Juan el Bautista, pero Jesús le dice a sus discípulos: ¿ustedes qué creen quién soy yo? Entonces Pedro, Simón, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lanza una frase muy importante y le dice: bienaventurado eres tú, Pedro, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino, dice, mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús declara que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, en las palabras griegas se puede entender: Pedro es Petros y roca es Petra. Y cuando habla de la Petra, habla de la roca, habla de sí mismo. Y sobre esta roca, es decir, sobre Jesucristo, edificará su iglesia. Y le dice a Pedro que a ti te daré las llaves del reino. La llave del reino se refiere a la predicación del evangelio. Si nosotros recordamos en la iglesia primitiva, después de la ascensión de Cristo, vemos la primera prédica de Pedro y se convirtieron 3,000. Luego en su segunda prédica se convirtieron 5,000. Es decir, abrió las puertas del evangelio hacia los gentiles también. En los versículos del 21 al 28, Jesús anuncia su muerte. Pero Pedro no estaba dispuesto a aceptar esa noticia de que Jesús iba a padecer mucho por los religiosos y ser muerto.
Es por eso que Pedro, tomándolo aparte a Jesús, le dice: ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero vemos que Jesús lo exhorta y lo reprende y le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hemos visto a Pedro una confesión gloriosa donde Jesús resalta esta confesión, pero luego vemos a Pedro también, pero en esta ocasión vemos a Pedro una reacción como cualquiera de nosotros hubiéramos reaccionado, aferrándonos en este mundo, en esta tierra, en lo terrenal. Pero Jesús tenía una misión más importante, que es lo celestial. Por eso Jesús le dice: no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. En otro versículo también vemos que exhorta el apóstol Pablo que las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Esto es palabra de Dios. La recibimos, Señor. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada día y a la misma hora en este mismo canal, para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios así lo permite.